Dicen que el placer es la ausencia de dolor. Aquí se ve claramente, se ve muy claramente la confusión que tenemos entre dolor y placer y cómo nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra civilización se ha centrado sobre todo en el dolor, pero no tanto en el placer. Esto se ve con mucha claridad en el sistema sanitario, por ejemplo. En el sistema sanitario, nosotros vamos al médico cuando tenemos algún tipo de dolor para que nos cure cierta enfermedad. Pero sin embargo, no se tiene en cuenta el placer, cuando sería el placer lo que nos evitaría que hubiera dolor y por lo tanto se produjera la enfermedad. Esto iría en la medida de aumentar nuestra salud al máximo, nuestro bienestar al máximo, nuestro gozo al máximo, nuestro placer al máximo. Porque cuando el placer crece, se desarrolla y habita en nosotros, esto también implica salud. Cierto es que habría algún tipo de enfermedad o de patología que no tuviera que ver o que no tenga nada que ver con el placer. Infecciones, roturas, traumatismos. Esto es evidente. Y en este sentido, pues sí que habría que acudir al médico porque sentimos dolor. Pero hay un amplio y cada vez más amplio abanico de enfermedades que vienen originadas por el estilo de vida que llevamos, un estilo de vida sufriente, un estilo de vida estresante, un estilo de vida agobiante, un estilo de vida insano. Entonces, si se partiera del placer, es decir, cómo aumentar el placer, tanto en su intensidad como en su extensión, o sea, que el placer dure el máximo tiempo posible y que aumente todo lo que se pueda. Y yo creo que aquí está nuestro gran reto hoy, porque ya la medicina ha avanzado muchísimo para resolver todas aquellas cuestiones que producen dolor así de forma inmediata, ya sean virus, bacterias, enfermedades contagiosas, como se ha visto con el coronavirus. Pronto se ha sacado una vacuna, ya sea para evitar accidentes, cada vez hay más prevenciones, equipos de prevención. A este nivel se ha avanzado mucho, pero nos queda un muy largo camino para profundizar en el placer. El placer hoy en día es fundamental porque desde el placer se puede crear una sociedad muchísimo más pacífica y muchísimo más sana que la que tenemos. Pensemos que las guerras, los conflictos y muchos de los problemas que hoy en día tiene la humanidad es simple y llanamente por una falta de placer, porque no se sabe gestionar bien el placer, ya que ponemos el placer en aquellas cuestiones que dan un mínimo placer. Véase ahora claramente la guerra que ha iniciado Putin. ¿Qué placer le puede producir a Putin la guerra? Sin duda alguna hay un placer mínimo, pero un placer que no se sabe si conseguirá, pero un placer en su cabeza, pero no en su ser en conjunto. Un placer en su cabeza, que no en su ser en su conjunto,
porque se sabe que está enfermo, se sabe que lleva muchos años de estrés, de dedicación para hacer una Rusia cada vez más grande, y esto le ha generado un montón de problemas de salud, tanto físicos como psíquicos. Y con la guerra puede obtener, si lo obtiene, un placer mínimo en el sentido de que puede conquistar un trozo más de territorio para crear una gran Rusia grande al estilo de la URSS antigua que echa de menos. Ahí hay un placer, pero un placer mínimo. Imaginemos que Putin consigue recuperar todos los territorios que antiguamente tenía la URSS. Pues sin duda ahí, en el momento que lo consiga, habrá tenido un placer, y cuando él piense en eso, dirá, ¡guau! Lo que he conseguido. Bien, tienes un momento de placer. Pero tú sabes la cantidad de sacrificio, de sufrimiento, de angustia que te has provocado a ti, que estás enfermo, de tanta ansiedad y estrés por conseguir eso. Putin no se ha planteado esto. Simplemente es como un burro con unas orejeras que camina para adelante. Conseguir Rusia grande. Y eso lo identificas con tu placer. Putin, tú sabes las miles de personas, las miles de vidas que estás destrozando, gente que estás matando, niños que estás matando, hogares que estás destruyendo, sufrimiento que estás creando por todo el mundo. Porque yo creo sinceramente que cuando una persona siente placer, y es un placer que dura durante el día, es un placer intenso, yo pienso que cuando una persona tiene placer, quiere que los demás sientan placer. La ley del espejo, la ley del contagio. O sea, cuando estás bien, te gusta ver a la gente bien. Ahora, cuando estás jodido, que no se ría nadie. Y quieres ver al resto del mundo jodido. Por eso, Putin, tú estás jodido. Y estás jodiendo a la humanidad. Y no me valen las excusas. Es que Estados Unidos lo hizo antes. Pues bien, en su momento ya salieron millones de personas a la calle para protestar por la invasión de Irak y por la invasión de Libia, y cada vez que Estados Unidos hace barbaridades, como tú haces barbaridades, pues también se critica, pero ahora estamos hablando de una guerra que has empezado tú. No podemos decir, como el otro empieza una guerra, yo también la empiezo. No, porque lo tuyo no es una guerra defensiva, es una guerra ofensiva. Una guerra para conquistar más territorios y unirlos a Rusia. Pues bien, en la base de todo esto está un no saber gestionar el placer. Porque qué bonito sería disfrutar de una vida con placer y relacionarnos unos a los otros con placer. Y lo mismo que hace Putin con la guerra, hacen otros con la economía, de que su empresa cada vez crezca y crezca más. O sea, ya no se trata de que tú tienes una empresa para cubrir tus necesidades y darle de comer a tu familia. No, se trata de tener una empresa que cada vez más grande y que acumule más capital y más dinero y más dinero. Pues bien, ya sabemos la vida de los directores de empresa, de los ejecutivos de las multinacionales, que llevan un gran estrés y destrozan su vida. Léase la biografía autorizada de Steve Jobs. Se destrozó la vida y ni siquiera supo gestionar su salud, y cuando enfermó de cáncer ni siquiera
fue rápidamente a operarse, lo fue dilatando porque tenía cosas más importantes que hacer que cuidar su salud. Cosas más importantes que hacer que disfrutar del placer era hacer una empresa grande, más grande del mundo, para que le recordaran cuando él muriera. Pues bien, sí, se le recuerda, pero está muerto. Se le recuerda en alguna conmemoración, pero ¿durante cuánto tiempo está en el cerebro de los seres humanos? Poco, ¿verdad? Y esta es la cuestión. En su biografía autorizada vemos cómo fue una persona muy atormentada en general. Una pena. Hizo un imperio económico, pero no supo disfrutar de la vida con placer. Su hija también escribió un libro y confirma lo mismo. No supo disfrutar de la vida. No supo vivir una vida con placer, con dicha, con gozo. Y la vida se acaba. Y si viene otra vida, pues yo creo que será solamente para aquellas personas que sepan disfrutar con placer en esta. Porque ¿qué sentido tiene que aquí solamente penalidades para conseguir otra vida mejor? Por esto las religiones, en mi opinión, están equivocadas cuando hablan de un valle de lágrimas en este mundo para conseguir el paraíso en el otro. No hay correspondencia. No hay correspondencia lógica, ni tiene ningún sentido. No hay nada de sentido común en decir que si sufres aquí mucho, luego vendrá un paraíso donde disfruten mucho más. No hay correlación. No, esto sería como entrenarse, entrenarse jugando al ajedrez y venga a entrenarse mucho a jugar al ajedrez para luego hacer una competición de tenis. No hay correspondencia. Para alcanzar algo mejor tiene que haber una correspondencia. Es decir, si tú aquí sufres mucho en esta vida, luego cuando llegue la otra vida, pues será otra vida donde sigas sufriendo mucho, porque te has entrenado para sufrir. En la otra vida no sabrás disfrutar. Entonces, de lo que se trata es de disfrutar con placer mucho en esta vida, te vas entrenando, vas sabiendo lo que es el placer, vas disfrutando, y así vas a parar a la otra vida donde sigues disfrutando porque ya has aprendido a disfrutar y en la otra vida se aumentará mucho el gozo, la dicha y el disfrute. Eso tiene sentido. Lo de sufrir aquí para disfrutar allí no tiene sentido. Esta es la cuestión. Y es que estamos en un mundo que buscamos la fama con dolor para disfrutar un ratito de gloria. Y buscamos el placer en las multitudes, en los likes, en los me gusta, en los seguidores. Es decir, si yo doy un concierto y hay miles de personas escuchándome, gritando y aplaudiendo, yo me siento el rey, yo me siento Dios. Pues bien, eso puede dar un poquito de placer en un momento determinado, pero para llegar hasta ahí has tenido que sufrir mucho. Y por otra parte, todos esos jaleamientos, toda esa admiración de mucha gente nutre poco a nivel existencial y de placer, porque lo que más placer da es la cercanía afectiva de personas concretas que puedas tocar, besar, abrazar, mirarles a los ojos. Y en esa relación química, ahí donde está el verdadero placer y gozo. Cuando estás pendiente de multitudes,
no llegas a conectar con nadie porque solamente captas una multitud. Y el verdadero placer está en la conexión con otro ser humano como tú. Puesto buscar la fama es alejarse del placer que da la propia percepción como persona y la conexión con gentes concretas como tú. Esta es la cuestión. Sí. Pues nada, espero que algún día despertemos y centremos nuestra vida en disfrutar con gozo y placer la existencia breve que tenemos para que algún día podamos migrar a otro espacio, tiempo y lugar, porque hemos disfrutado mucho aquí, para seguir gozando con mucho placer en otro sitio diferente al planeta Tierra, porque esta vida se acaba y se acaba pronto. Así que ánimo, buenas tardes y buena suerte.